Bienvenidos todos ustedes, soy el señor cura José Arturo López Cornejo y me da muchísimo gusto. A los 44 años, el reconocido sacerdote mexicano José Arturo López Cornejo ha dejado a todos completamente sorprendidos con una revelación que nadie esperaba, un acontecimiento que ha sacudido profundamente a la comunidad católica y ha generado un enorme impacto no solo entre sus fieles más cercanos, sino también en miles de personas alrededor del mundo que durante años han seguido su labor pastoral, sus palabras llenas de sabiduría y sus mensajes de esperanza, y es que detrás de su voz serena, sus homilías poderosas y su ejemplo de entrega absoluta a la fe, se esconde una historia compleja, humana y profundamente conmovedora que muy pocos conocen en su totalidad, una historia que hoy, por primera vez, sale a la luz y que cambiará por completo la percepción que muchos tenían sobre él, porque lo que ha ocurrido en su vida reciente no es simplemente un hecho aislado, sino el resultado de un camino lleno de sacrificios, decisiones difíciles, luchas internas, presiones externas y momentos de prueba que lo llevaron al límite de sus fuerzas, y que lo obligaron a replantearse no solo su rol dentro de la Iglesia, sino también el propósito más profundo de su existencia, y mientras sus seguidores intentan comprender el motivo detrás de esta inesperada revelación, es imposible no recordar cómo comenzó todo, como un joven con una fe inquebrantable decidió consagrar su vida al servicio de Dios y de los demás, dejando atrás oportunidades personales, sueños humanos y hasta la posibilidad de formar una familia, todo por seguir un llamado interior que lo impulsaba a dedicar cada segundo de su vida al consuelo, la orientación espiritual y el acompañamiento de los más necesitados, y fue precisamente esa entrega total la que lo convirtió en una de las figuras más queridas, respetadas y admiradas de la Iglesia mexicana contemporánea, conocido no solo por su profunda espiritualidad, sino también por su cercanía, su carisma, su capacidad de hablarle al corazón de la gente sencilla y su firme compromiso con la verdad, la justicia y los valores cristianos más auténticos. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que detrás de esa imagen sólida e inquebrantable, el padre José Arturo también enfrentaba batallas silenciosas, cuestionamientos personales, decepciones profundas y heridas que marcaron su alma, y que ahora, tras años de silencio, han salido a la superficie en una decisión que muchos califican como la más valiente y trascendental de toda su vida, porque lo que está ocurriendo hoy no es una simple noticia más en el mundo religioso, sino un punto de inflexión que marcará para siempre su legado, su historia y el rumbo de quienes han caminado a su lado. Y es que detrás de la figura serena y firme del padre José Arturo López Cornejo se esconde un camino lleno de sacrificios, de momentos en los que su fe fue puesta a prueba y en los que el peso de la responsabilidad parecía demasiado grande para llevarlo solo, porque aunque desde el exterior todo parecía perfecto, sus sermones llenaban templos, sus palabras inspiraban a miles y su liderazgo espiritual era indiscutible. En su interior se libraban batallas silenciosas que solo él conocía, luchas entre el deber y el deseo, entre lo que el mundo esperaba de él y lo que su corazón, en lo más profundo, anhelaba. Durante años, José Arturo fue testigo de un sinfín de historias humanas que marcaron su alma, matrimonios que se destruían, familias divididas por el dolor, jóvenes que perdían la fe, ancianos que morían en soledad, y fue en medio de ese torbellino emocional que comenzó a cuestionarse si estaba haciendo lo suficiente, si sus palabras realmente cambiaban vidas o si, tal vez, su misión debía ir mucho más allá de lo que hasta ese momento había imaginado. Y esas dudas, lejos de debilitarlo, se convirtieron en el motor que lo impulsó a buscar respuestas más profundas, a sumergirse en el estudio de las Escrituras con una devoción renovada, a abrir su mente y su corazón para entender que el servicio a Dios no siempre sigue un camino lineal, que a veces implica renuncias dolorosas, decisiones incomprendidas y actos de valentía que pueden incluso desafiar las estructuras establecidas. Fueron precisamente esas reflexiones las que lo llevaron, con el paso del tiempo, a tomar decisiones que hoy sorprenden a todos, decisiones que no nacieron de la rebeldía ni del capricho, sino de un profundo deseo de ser coherente con la verdad que arde en su interior, una verdad que, aunque difícil de aceptar para muchos, representa la culminación de un proceso largo, complejo y profundamente humano. Porque detrás del hábito que lleva puesto hay un hombre con miedos, con sueños, con dudas, con heridas que sanar y con un deseo inmenso de seguir cumpliendo con su misión, pero desde un lugar distinto, más libre, más auténtico y más fiel a sí mismo. Y aunque muchos han intentado juzgarlo sin conocer toda la historia, quienes realmente lo han escuchado con el corazón abierto comprenden que lo que está ocurriendo no es un abandono, sino una evolución, no es un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en su vida espiritual. A lo largo de estos meses, el padre José Arturo ha compartido con sus más cercanos que sus noches han estado llenas de oración intensa, de conversaciones honestas con Dios en las que ha derramado lágrimas, ha pedido señales y ha buscado la fortaleza para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Y en medio de ese diálogo íntimo con lo divino,
ha encontrado paz. Una paz distinta a la que había conocido antes, una paz que nace no del cumplimiento externo de normas, sino del encuentro profundo con su propósito. Esa serenidad interior es la que lo ha llevado a hablar públicamente, a abrir su corazón con valentía y a revelar lo que nunca antes se había atrevido a decir, aun sabiendo que sus palabras causarían sorpresa, incomodidad e incluso rechazo en algunos sectores. Sin embargo, esa revelación no es un acto de egoísmo, sino de fidelidad. Fidelidad a su llamado más auténtico, a la voz interior que lo ha guiado desde que era joven y que hoy, más que nunca, le pide caminar por un sendero que pocos comprenden, pero que él sabe que está trazado por la voluntad divina. Y así, con una calma que solo se alcanza después de atravesar las tormentas más intensas, el padre José Arturo se prepara para el siguiente paso de su vida, un paso que, Fíjense, Moisés, no solo transformará su destino, sino también el de todos aquellos que lo han acompañado y que ahora, conmovidos por su historia, comienzan a entender que la fe no siempre es estática, que el amor a Dios no se mide por apariencias y que la verdadera vocación, cuando es genuina, puede llevarnos a lugares que jamás imaginamos. Con el paso del tiempo, mientras las miradas de muchos seguían centradas en sus homilías dominicales y en sus mensajes llenos de esperanza, José Arturo vivía un proceso interno que muy pocos imaginaban, un proceso de transformación espiritual que lo llevó a cuestionar no solo las estructuras de la Iglesia, sino también su propio papel dentro de ellas. Ya no se trataba simplemente de repetir las mismas frases o de seguir el mismo camino trazado por generaciones anteriores, se trataba de profundizar, de ir más allá de lo que siempre se había considerado correcto y preguntarse con honestidad qué significaba realmente servir a Dios en un mundo que cambiaba tan rápidamente. Fueron incontables las noches en las que se sentó solo en el altar vacío, bajo la tenue luz de los cirios, reflexionando en silencio sobre el peso de su vocación. Recordaba el día en que, siendo apenas un joven seminarista lleno de sueños, prometió dedicar su vida entera al servicio divino. Entonces no entendía que aquel juramento no solo significaba predicar y consolar, sino también renunciar, sacrificarse, y en muchos casos, cargar con la incomprensión y el juicio de los demás. En aquellos momentos de soledad, el padre José Arturo comprendió que su misión no podía quedarse en lo superficial, que el verdadero ministerio no consistía únicamente en ofrecer palabras bonitas desde el púlpito, sino en enfrentarse a las realidades más crudas de la vida humana, la pobreza extrema, la desesperación de los que han perdido la fe, la injusticia que golpea a los más débiles. Y fue entonces cuando comenzó a dedicar gran parte de su tiempo a un trabajo silencioso y lejos de los reflectores, visitar comunidades olvidadas, llevar consuelo a los enfermos que nadie visitaba, ofrecer refugio espiritual a jóvenes que se sentían perdidos. Esas experiencias lo transformaron profundamente, despertando en él un nuevo sentido de urgencia por hacer más, por entregarse más, por ser no solo un sacerdote, sino también un instrumento vivo del amor divino. Pero esa transformación no fue fácil. Cada paso que daba hacia esa nueva comprensión de su vocación lo alejaba un poco más de las expectativas que otros habían depositado sobre él. Muchos comenzaron a murmurar, algunos a criticar abiertamente sus métodos poco convencionales, y no faltaron quienes lo señalaron como un rebelde dentro de la institución. Sin embargo, José Arturo no se dejó intimidar. Aprendió que seguir el llamado auténtico de Dios muchas veces implica caminar por senderos solitarios, soportar críticas injustas y confiar en que el tiempo revelará las verdaderas intenciones del corazón. Durante este proceso, también enfrentó duras pruebas personales. Hubo momentos en que su salud se vio comprometida por el cansancio y el estrés, días en que sintió que no tenía fuerzas para continuar, e incluso etapas en las que pensó en abandonar el sacerdocio. Pero en los instantes más oscuros, siempre aparecía un signo, una carta de agradecimiento de alguien cuya vida había cambiado gracias a sus palabras, el abrazo silencioso de un niño huérfano, la sonrisa de un anciano que encontraba consuelo en sus visitas. Esos pequeños milagros cotidianos lo mantenían firme, recordándole que su misión aún no había terminado. Fue en medio de ese torbellino emocional que finalmente tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre, hablar con total honestidad ante su comunidad, sin máscaras ni reservas, y compartir la verdad de su corazón. No fue un discurso preparado con cuidado ni una declaración calculada, fue un acto de profunda sinceridad, nacido de años de lucha interior. Frente a sus fieles, confesó que había llegado el momento de seguir un nuevo camino dentro de su vocación, uno que implicaba salir de su zona de confort y asumir riesgos que muchos no comprenderían. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Muchos quedaron en silencio, otros lloraron, algunos se resistieron a aceptar lo que estaban escuchando. Pero al final, incluso los más escépticos sintieron que algo profundo estaba ocurriendo. El hombre que hablaba ante ellos no era solo un sacerdote, era un ser humano que, movido por su fe y su amor por Dios,
estaba dispuesto a entregar todo lo que era para cumplir su misión de la forma más auténtica posible. El padre mexicano José Arturo López Cornejo se ha convertido en una de las figuras más enigmáticas y sorprendentes de la Iglesia contemporánea, no solo por su labor pastoral sino también por la intensidad de su historia personal, un recorrido que combina fe, lucha, entrega, conflictos internos y decisiones que marcaron su vida y la de quienes lo rodean. Y desde su infancia en un pequeño pueblo mexicano, José Arturo demostró una sensibilidad extraordinaria hacia las personas que lo rodeaban. Siempre atento a las necesidades de los demás, con un espíritu curioso y observador, capaz de notar la tristeza de un vecino, la soledad de un amigo o el miedo en la mirada de un desconocido, y fue precisamente esa sensibilidad la que lo llevó a acercarse a la iglesia desde muy joven, buscando respuestas, consuelo y un propósito que trascendiera la rutina de la vida cotidiana, y mientras crecía, su pasión por la espiritualidad se combinaba con una determinación férrea, estudiando los textos sagrados, asistiendo a cada misa, aprendiendo los rituales y desarrollando una disciplina que muchos jóvenes de su edad no poseían, y aunque en su entorno familiar enfrentaba limitaciones económicas y expectativas tradicionales, José Arturo nunca perdió de vista su vocación, demostrando un compromiso absoluto que incluso lo llevó a asumir responsabilidades que otros adultos evitaban, ayudando en la parroquia local, orientando a los más pequeños y acompañando a los enfermos, todo mientras mantenía sus estudios y cultivaba una vida interior intensa y profunda, y fue así que con el tiempo, su talento, dedicación y carisma llamaron la atención de sacerdotes y líderes de la iglesia, quienes comenzaron a confiarle tareas más complejas, enseñándole no solo a predicar, sino a liderar, mediar conflictos y actuar como guía espiritual para comunidades enteras. Y sin embargo, a medida que aumentaban sus responsabilidades, también crecían los desafíos internos, las dudas y los conflictos. Entre su vida personal, su vocación y las expectativas externas, enfrentando momentos de soledad profunda, noches interminables de reflexión y decisiones que podían cambiar su rumbo para siempre, y fue durante estos años de formación que José Arturo desarrolló un entendimiento excepcional sobre la naturaleza humana, aprendiendo a leer emociones, motivaciones y necesidades no expresadas, lo que lo convirtió en un confesor y guía espiritual extremadamente efectivo, capaz de conectar con cualquier persona, desde un niño hasta un anciano, desde un empresario hasta un campesino, generando confianza inmediata y un vínculo profundo que trascendía las palabras, y mientras su influencia crecía, también lo hacía su compromiso con la justicia, la ética y la compasión. Enfrentando situaciones que muchos sacerdotes evitaban, desde conflictos familiares hasta disputas comunitarias, interviniendo siempre con equilibrio, paciencia y un profundo sentido de responsabilidad, y aunque en muchas ocasiones esto le acarreó críticas, incomprensiones y presiones externas, José Arturo siempre mantuvo firme su camino, confiando en la voz interior que lo guiaba, entendiendo que la verdadera fe no se limita a cumplir rituales, sino a transformar vidas, ofrecer consuelo y ser un ejemplo de amor genuino, y con el paso del tiempo, su historia se volvió conocida más allá de su pueblo natal, recibiendo reconocimiento a nivel estatal e incluso nacional, apareciendo en medios de comunicación, siendo invitado a conferencias y participando en debates sobre temas espirituales y sociales, siempre con una postura equilibrada, firme y compasiva, y aunque esto podría haberlo llevado a la vanidad o al orgullo, José Arturo mantuvo su humildad, recordando siempre sus raíces, los sacrificios de su familia y la responsabilidad que conlleva ser un guía espiritual, y fue precisamente esa combinación de carisma, sabiduría y autenticidad la que lo convirtió en un referente único dentro de la Iglesia mexicana contemporánea, admirado por miles y respetado incluso por aquellos que no compartían su fe, y mientras continuaba su labor pastoral, también enfrentaba desafíos personales profundos, luchas internas sobre su identidad, decisiones difíciles que involucraban su vida y su futuro, y momentos en los que tuvo que cuestionar la rigidez de algunas normas eclesiásticas, entendiendo que para ser un líder verdadero no basta con obedecer ciegamente, sino que es necesario discernir, adaptarse y, en ocasiones, romper paradigmas, y estos desafíos lo llevaron a tomar decisiones trascendentales que marcarían un antes y un después en su vida, incluyendo la necesidad de redefinir su misión, expandir su influencia más allá de los templos y encontrar nuevas formas de conectar con la gente, de tocar corazones y de inspirar cambios reales en la vida de quienes lo seguían, y fue así como José Arturo comenzó a implementar proyectos comunitarios innovadores, programas de ayuda social, acompañamiento a jóvenes en riesgo, iniciativas de reconciliación familiar y apoyo a ancianos y enfermos, llevando su labor a lugares que antes habían sido olvidados por la Iglesia tradicional, demostrando que la verdadera vocación trasciende estructuras, dogmas y formalismos, y mientras todo esto ocurría, su historia personal se iba tejiendo con episodios dramáticos, momentos de sacrificio, noches de oración intensa,
enfrentamientos con autoridades eclesiásticas, incomprensiones de familiares y amigos, y situaciones que exigían de él una fortaleza interior extraordinaria, que solo podía cultivarse con fe, disciplina y un compromiso absoluto con su misión, y así, a los 44 años, José Arturo López Cornejo se consolidó como una figura excepcional, un hombre que combina humanidad, sabiduría, resiliencia y compasión, cuya vida es un testimonio de que la fe, cuando se vive con autenticidad, puede transformar vidas, comunidades y destinos enteros, dejando un legado imborrable que permanecerá en la memoria de quienes lo conocen, lo siguen y se inspiran en su ejemplo, demostrando que incluso frente a los mayores desafíos, la dedicación, la entrega y el amor verdadero pueden iluminar caminos y cambiar el mundo. A medida que José Arturo avanzaba en su camino, comenzaron a surgir desafíos que pusieron a prueba no solo su fe, sino también su fortaleza emocional y su capacidad de liderazgo, y fue en esos momentos cuando se dio cuenta de que servir a Dios no significaba simplemente cumplir con rituales, predicar sermones o aparecer en medios, sino tomar decisiones complejas que podían cambiar la vida de cientos de personas, y algunas de estas decisiones no siempre fueron comprendidas por su entorno, generando conflictos internos y externos, cuestionamientos de superiores e incluso rumores que buscaban desacreditarlo, y a pesar de la presión, José Arturo nunca permitió que la duda o el miedo gobernaran sus acciones, manteniendo un enfoque firme en su misión de acompañar, consolar y guiar espiritualmente a quienes lo necesitaban, y mientras enfrentaba estas pruebas, también tuvo que lidiar con su vida personal, sus emociones y los momentos de soledad que a veces parecían interminables, pues, aunque dedicaba su existencia a los demás, también debía cuidar su propia salud, su equilibrio emocional y la integridad de su fe, y fue precisamente esta tensión constante entre la entrega absoluta y la necesidad de preservarse lo que lo convirtió en un hombre más consciente, más humano y más sabio, comprendiendo que la verdadera vocación no se mide solo por la acción externa, sino por la capacidad de mantenerse íntegro en medio de la adversidad, y mientras reflexionaba sobre estos aspectos, comenzó a implementar estrategias que le permitieran equilibrar su vida espiritual con las exigencias del mundo real, enseñando con su ejemplo que la fe no es rígida ni limitada, sino flexible y capaz de adaptarse a las circunstancias sin perder su esencia, y en este proceso también surgieron historias de transformación profunda que marcaron su legado, como aquella vez en que un joven en riesgo de caer en la delincuencia encontró en José Arturo un guía, un mentor y un amigo que lo ayudó a recuperar la fe, la esperanza y la voluntad de construir un futuro diferente, o aquella familia fracturada por la pérdida y los conflictos internos que, gracias a su intervención, pudo reconciliarse, sanar heridas y volver a creer en el poder del perdón, y estas experiencias no solo consolidaron su reputación como un líder espiritual excepcional, sino que también lo convirtieron en un referente de compasión, resiliencia y capacidad de transformación social, demostrando que la labor de un sacerdote puede trascender las paredes de una iglesia y tocar directamente la vida de las personas de manera tangible y significativa, y mientras su influencia se expandía, también se intensificaban los desafíos, pues con cada éxito surgían nuevas expectativas, nuevas críticas y nuevos conflictos que requerían de él una habilidad extraordinaria para manejar la presión, tomar decisiones éticas y mantenerse fiel a su vocación, y fue en estos momentos de máxima exigencia cuando José Arturo demostró que su fuerza no radicaba únicamente en su conocimiento de la fe, sino en su capacidad de conectar con la gente, de escuchar sin juzgar, de actuar con empatía y de inspirar confianza incluso en los corazones más cerrados, y mientras su historia se difundía a nivel nacional, con apariciones en medios, conferencias y programas comunitarios, se hizo evidente que su vida ya no pertenecía solo a él, sino a todos aquellos que lo seguían, lo admiraban y se inspiraban en su ejemplo, y aunque este nivel de exposición podría haberlo agotado o debilitado, José Arturo mantuvo la serenidad, la humildad y la pasión, comprendiendo que la verdadera vocación exige sacrificio, perseverancia y un compromiso absoluto con el propósito divino, y fue en medio de estos retos que también surgieron episodios de introspección profunda, noches de oración interminables, meditación, análisis de cada decisión tomada y cuestionamiento sobre el impacto real de sus acciones, y en estas horas solitarias, lejos de los aplausos y la admiración, José Arturo comprendió que su vida, Moisés, estaba guiada no por la fama ni el reconocimiento, sino por la autenticidad de su entrega, por el amor a Dios y por la responsabilidad de ser un instrumento de cambio en el mundo, y mientras continuaba enfrentando conflictos personales, críticos internos y desafíos comunitarios, se fortalecía una idea central en su mente, que la verdadera fuerza de un líder espiritual no reside en el control, la autoridad o la imagen pública, sino en la capacidad de tocar vidas, transformar corazones y dejar un legado que trascienda el tiempo, y así, a los 44 años,
José Arturo López Cornejo se consolidaba como un hombre cuya vida y trayectoria eran ejemplo de resiliencia, integridad, compasión y entrega absoluta, capaz de inspirar a miles y de demostrar que, incluso frente a la adversidad más profunda, la fe, la perseverancia y la valentía pueden abrir caminos, sanar heridas y transformar destinos enteros. Mientras José Arturo López Cornejo consolidaba su labor pastoral y su influencia crecía en diferentes comunidades, comenzaron a surgir situaciones que pondrían a prueba su liderazgo y su capacidad de discernimiento, y fue durante este periodo que tuvo que enfrentar conflictos internos de gran intensidad, incluyendo discrepancias con otros miembros de la Iglesia, quienes cuestionaban sus métodos poco convencionales, su acercamiento directo a sectores vulnerables y su postura abierta ante temas sociales que muchas veces no eran bien comprendidos por la estructura eclesiástica tradicional, y aunque algunos lo veían como un desafío al orden establecido, para José Arturo estas decisiones eran parte de su misión, entendiendo que la fe debía ser vivida de manera auténtica y cercana a las personas, y no limitada por formalismos rígidos. Y en medio de estas tensiones, también surgieron episodios profundamente humanos y emotivos, como la pérdida de amigos cercanos dentro de la comunidad religiosa, momentos de decepción con colegas que traicionaron su confianza y episodios de incomprensión por parte de familiares que no entendían la magnitud de su compromiso, y cada una de estas experiencias lo fortaleció, enseñándole lecciones de resiliencia, paciencia y prudencia, y mientras enfrentaba estos retos, José Arturo también tuvo que tomar decisiones de enorme trascendencia personal y espiritual, incluyendo la redefinición de su papel dentro de la Iglesia, la creación de proyectos comunitarios que rompían esquemas tradicionales y la implementación de programas innovadores para apoyar a jóvenes en riesgo, ancianos olvidados y familias desintegradas, llevando su labor más allá de lo esperado y demostrando que la verdadera vocación exige creatividad, coraje y una profunda conexión con el sufrimiento y las necesidades de los demás. Y en este proceso, José Arturo experimentó transformaciones internas muy significativas, cuestionando sus propios límites, explorando nuevas formas de liderazgo y aprendiendo a equilibrar su vida emocional, espiritual y física, comprendiendo que para ser un guía efectivo debía también cuidar de sí mismo, de su equilibrio interior y de su capacidad de decisión, y fue precisamente esta combinación de fuerza, reflexión y autoconocimiento lo que le permitió enfrentar situaciones de alto riesgo, conflictos comunitarios y desafíos inesperados, siempre con la claridad de que su propósito era servir y transformar vidas, y no simplemente cumplir con rutinas o expectativas externas. Y mientras continuaba con esta labor, también comenzó a recibir reconocimiento internacional, siendo invitado a conferencias, seminarios y encuentros con líderes religiosos y sociales, donde compartía sus experiencias, enseñanzas y proyectos, demostrando que su impacto trascendía fronteras y que su historia podía inspirar a personas de diferentes culturas, contextos y creencias, y en paralelo, surgieron momentos de introspección profunda que lo llevaron a revisar su propia historia, sus decisiones y sus errores, reflexionando sobre las veces que había dudado, fallado o sentido miedo, y transformando cada desafío en aprendizaje, fortaleciendo su fe y su compromiso con el servicio, y a medida que estas experiencias se acumulaban, José Arturo se convirtió en un referente de ética, perseverancia y humanismo, capaz de mostrar que la espiritualidad no es un concepto abstracto, sino una práctica viva que se refleja en acciones concretas, en la capacidad de escuchar, comprender, consolar y actuar con justicia y compasión, y mientras continuaba su labor en diversos escenarios, enfrentó también episodios que pondrían a prueba su integridad, incluyendo situaciones en las que tuvo que mediar conflictos familiares complejos, intervenir en disputas comunitarias que amenazaban con violencia, y actuar como puente entre personas en crisis, demostrando una habilidad excepcional para manejar emociones, negociar soluciones y mantener la paz, sin sacrificar sus principios, y estos episodios, aunque desgastantes, reforzaron su liderazgo, su credibilidad y su capacidad de inspirar respeto y confianza, convirtiéndolo en un ejemplo vivo de que la verdadera autoridad se gana a través de la coherencia, la empatía y el compromiso con la verdad, y mientras su influencia crecía, José Arturo también comenzó a dejar un legado tangible en forma de programas sociales, centros comunitarios y proyectos educativos que impactaban positivamente a cientos de personas, generando oportunidades, esperanza y transformación social, y cada iniciativa que emprendía reflejaba su visión de una iglesia cercana, activa y comprometida con la vida real de sus feligreses, demostrando que la espiritualidad auténtica no se limita a la prédica, sino que se materializa en acciones concretas que mejoran vidas y construyen comunidades más justas, solidarias y resilientes, y a medida que avanzaba en esta etapa de su vida, también surgieron desafíos personales más profundos, como la gestión de su reputación, la presión mediática, la necesidad de mantener el equilibrio emocional frente a críticas constantes,
y la búsqueda de un espacio para la reflexión, la oración y el descanso, comprendiendo que su fortaleza espiritual debía estar acompañada de cuidado personal para poder continuar sirviendo efectivamente. Y fue en este delicado equilibrio entre entrega y autocuidado que José Arturo consolidó su filosofía de vida, que la verdadera misión espiritual se logra solo cuando se combina la acción comprometida con la reflexión constante, el amor genuino hacia los demás y la integridad absoluta frente a cada decisión, y así, a los 44 años, su historia se consolidaba como un ejemplo único de resiliencia, liderazgo, compasión y fe activa, mostrando que incluso ante adversidades enormes, críticas implacables y desafíos personales profundos, la dedicación auténtica a un propósito superior puede transformar no solo la vida de uno mismo, sino también la de miles de personas que encuentran inspiración, consuelo y guía en su ejemplo, y mientras su legado se extendía, José Arturo continuaba enseñando con su vida que la espiritualidad verdadera no conoce límites, barreras ni fronteras, y que un hombre que se entrega con amor, disciplina y valentía puede generar un impacto duradero y profundo, dejando una huella imborrable en la historia de quienes lo rodean y en la memoria colectiva de su comunidad y más allá. Durante esta etapa de su vida, José Arturo López Cornejo se enfrentó a situaciones que pusieron a prueba no solo su fe, sino también su capacidad de liderazgo y su resiliencia emocional, y fue en estos momentos que comprendió que ser un guía espiritual implica asumir responsabilidades que van más allá de lo visible, que la verdadera vocación no se mide por la popularidad, la admiración o el reconocimiento mediático, sino por la capacidad de actuar con valentía, justicia y compasión frente a situaciones complejas, muchas de las cuales exigían decisiones difíciles, sacrificios personales y la capacidad de soportar críticas sin perder la claridad de su misión, y entre estos desafíos surgieron conflictos internos intensos, relacionados con la administración de recursos para sus programas comunitarios, la gestión de voluntarios y colaboradores, y la necesidad de priorizar acciones ante la escasez de medios, todo mientras mantenía su labor pastoral diaria, visitaba comunidades vulnerables y se dedicaba al acompañamiento espiritual de innumerables personas, enfrentando dilemas éticos que requerían de un discernimiento profundo y la capacidad de balancear la justicia con la misericordia, y estos episodios no solo lo fortalecieron, sino que también lo convirtieron en un referente para quienes lo observaban, demostrando que un líder espiritual debe actuar con integridad, transparencia y compromiso, incluso cuando nadie lo observa, y mientras esto ocurría, José Arturo también experimentaba momentos de introspección y reflexión intensa, revisando cada decisión tomada, cada acción emprendida y cada resultado obtenido, evaluando no solo el impacto inmediato de su labor, sino también las consecuencias a largo plazo para la comunidad y para su propia vida. Y fue en estas reflexiones que nació su convicción de que el liderazgo auténtico debe basarse en la coherencia, la humildad y la capacidad de aprender de los errores, convirtiendo cada tropiezo en una oportunidad de crecimiento, enseñanza y fortalecimiento, y mientras implementaba esta filosofía, también surgieron episodios dramáticos que pusieron a prueba su capacidad de resiliencia, como conflictos con autoridades eclesiásticas que no compartían su visión, disputas internas dentro de su equipo de trabajo, y situaciones de crisis en las que debió mediar para evitar consecuencias graves para familias, jóvenes y comunidades enteras, y aunque estas experiencias podrían haberlo agotado o desanimado, José Arturo se mantuvo firme, recurriendo a la oración, la meditación y el diálogo interno para mantener la claridad de su propósito, y fue precisamente esta combinación de acción, reflexión y fe lo que le permitió superar obstáculos que parecían insuperables, consolidando su reputación como un sacerdote excepcionalmente preparado, equilibrado y compasivo, capaz de actuar con determinación sin perder la empatía ni la sensibilidad hacia los demás, y a medida que su influencia se expandía, también aumentaban los desafíos externos, incluyendo la exposición mediática, la atención pública, las críticas y los rumores que buscaban desacreditarlo, y aunque muchos intentaban minimizar sus logros o cuestionar su integridad, José Arturo continuaba demostrando que la verdadera fuerza no reside en la aprobación externa, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los principios, la vocación y la misión que Dios le había confiado, y mientras navegaba por este complejo entramado de responsabilidades, expectativas y desafíos, también surgieron momentos de triunfo, reconciliación y esperanza, como jóvenes que recuperaban la fe, familias que se reconstruían, comunidades que encontraban apoyo y ancianos que recibían cuidado y consuelo, y cada uno de estos logros fortalecía su convicción de que su camino era el correcto, que cada sacrificio, cada noche sin dormir y cada decisión difícil tenía un propósito superior, y que la verdadera satisfacción espiritual no proviene de la fama, los títulos o la admiración, sino de saber que se está transformando vidas, ofreciendo esperanza y siendo un verdadero instrumento de cambio, y mientras continuaba su labor,
José Arturo también se enfrentaba a desafíos personales más profundos, relacionados con su equilibrio emocional, su salud, su vida interior y la necesidad de mantener la serenidad frente a presiones externas, y fue en este delicado balance donde descubrió la importancia de la disciplina, la resiliencia y la introspección, comprendiendo que un líder espiritual solo puede ser efectivo si primero cuida de sí mismo, si mantiene claridad mental, fortaleza emocional y conexión constante con su propósito, y a través de esta experiencia, José Arturo desarrolló una visión profunda y única de la espiritualidad, una fe activa, tangible, basada en la acción, la entrega y la capacidad de generar un impacto real en la vida de las personas, una fe que no teme enfrentar conflictos, que no se esconde ante los desafíos y que sabe adaptarse a las necesidades de quienes buscan guía, apoyo y consuelo, y así, a los 44 años, José Arturo López Cornejo se consolidaba no solo como un sacerdote ejemplar, sino como un referente de liderazgo, ética, resiliencia y compasión, cuyo legado trascendería generaciones, inspirando a miles a vivir la fe de manera auténtica, a actuar con valentía frente a las adversidades y a comprender que el verdadero propósito espiritual se encuentra en servir, transformar vidas y construir un mundo más justo, humano y solidario, un mundo donde la espiritualidad se convierte en acción, la fe en servicio y la vocación en un legado eterno que permanece mucho más allá de los años, de los obstáculos y de las dificultades. A medida que José Arturo López Cornejo avanzaba en su labor pastoral y comunitaria, surgieron episodios que pusieron a prueba su liderazgo de formas inesperadas, desde conflictos sociales hasta enfrentamientos con autoridades eclesiásticas que no comprendían ni apoyaban su enfoque innovador. Y fue en estos momentos cuando el padre José Arturo tuvo que aprender a manejar la presión, la incomprensión y las críticas constantes, manteniendo siempre la serenidad, la claridad y la determinación de cumplir con su misión de servir a los demás, y mientras gestionaba estas situaciones externas, también enfrentaba retos internos que lo obligaban a mirar dentro de sí mismo, cuestionar sus decisiones, sus límites y su propia capacidad de liderazgo, entendiendo que la verdadera fortaleza no reside en el reconocimiento o la aprobación de los demás, sino en la coherencia, la integridad y la pasión con la que se vive la vocación, y fue durante este periodo que José Arturo experimentó momentos de profunda reflexión y autoconocimiento, evaluando el impacto real de sus acciones, las consecuencias de sus decisiones y la manera en que podía mejorar la vida de las personas que confiaban en él, y en medio de esta introspección surgieron episodios dramáticos, como la intervención en conflictos familiares graves, mediaciones entre comunidades en riesgo de violencia, y apoyo a jóvenes vulnerables que enfrentaban problemas de delincuencia, adicciones y desesperanza, y cada uno de estos desafíos lo obligaba a tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, pero siempre guiadas por su convicción de que la verdadera fe se demuestra a través de la acción concreta, la justicia y la compasión, y mientras todo esto ocurría, José Arturo también fue testigo de momentos de esperanza y transformación, como jóvenes que cambiaban radicalmente sus vidas, familias que recuperaban la unidad, y comunidades que encontraban apoyo y guía en su presencia, reforzando su compromiso y su creencia de que su trabajo tenía un impacto tangible y profundo, y con el paso del tiempo, su reputación como sacerdote valiente, innovador y comprometido trascendió las fronteras de su localidad, llegando a medios de comunicación nacionales e internacionales, conferencias, seminarios y encuentros con líderes religiosos y sociales, quienes reconocían su capacidad de liderazgo, su ética y su influencia positiva, y aunque esta exposición podría haberlo debilitado, José Arturo la utilizó como herramienta para expandir su labor, atraer recursos, apoyo y voluntarios que se unieran a sus proyectos comunitarios, demostrando que la verdadera fuerza de un líder reside en la habilidad de convertir cada dificultad en oportunidad, cada crítica en aprendizaje y cada desafío en un medio para servir mejor, y mientras crecía su influencia, también aumentaban los riesgos, la presión y las responsabilidades, exigiendo de él una capacidad de equilibrio excepcional entre la acción, la reflexión, la oración y el autocuidado, comprendiendo que su éxito no dependía de los elogios ni de la fama, sino de la autenticidad de su entrega, la efectividad de sus proyectos y el impacto real en la vida de quienes lo seguían, y en este contexto, José Arturo tomó decisiones trascendentales que marcarían un antes y un después en su historia, incluyendo la expansión de sus programas a comunidades remotas, la implementación de iniciativas educativas y de apoyo social innovadoras y la creación de redes de colaboración con organizaciones civiles y religiosas, demostrando una visión integral de la fe como instrumento de transformación social, y mientras todo esto sucedía, también surgieron desafíos personales que pusieron a prueba su resistencia emocional, su capacidad de discernimiento y su habilidad para mantener la serenidad, la humildad y la claridad de propósito frente a conflictos internos, tensiones familiares, críticas públicas y situaciones de alto riesgo, y fue precisamente en la manera en que
Enfrentó estos desafíos que José Arturo consolidó su reputación como un líder espiritual único, capaz de equilibrar la firmeza con la empatía, la autoridad con la cercanía, y la fe con la acción, demostrando que la verdadera vocación exige no solo entrega y sacrificio, sino también sabiduría, disciplina y un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Y mientras su historia se expandía, los resultados de su trabajo comenzaron a reflejarse de manera concreta, con comunidades fortalecidas, jóvenes rehabilitados, familias reconciliadas y personas inspiradas a seguir un camino de fe activa y transformación personal, consolidando así un legado tangible que trascendería el tiempo y serviría como ejemplo para futuras generaciones. Y a los 44 años, José Arturo López Cornejo se encontraba en un punto crucial de su vida, donde cada decisión, acción y reflexión tenía el potencial de influir no solo en su destino, sino en el de miles de personas, reafirmando día tras día que la verdadera espiritualidad no se limita a palabras, ceremonias o rituales, sino que se manifiesta en la acción concreta, el servicio desinteresado y la capacidad de cambiar vidas, y es esta visión la que define su legado, su historia y su impacto, convirtiéndolo en un referente vivo de fe, resiliencia, compasión y liderazgo auténtico, capaz de inspirar y transformar, demostrando que incluso frente a adversidades enormes, críticas constantes y desafíos personales profundos, la entrega total, la honestidad y la pasión por servir pueden generar cambios duraderos, marcar la diferencia y dejar una huella imborrable en la vida de quienes lo rodean y en la memoria colectiva de su comunidad y del mundo.